¿Cómo estás, Glenn? Escribo esto para contarte mi historia que de hecho no tiene mucho tiempo de que me sucedió. Mira, yo trabajé durante un periodo de tiempo muy corto, como velador de una fábrica, a las afueras de la ciudad. Y ahorita verás por qué fue que trabajé muy poco tiempo allí. Mi turno era el de la noche. Yo ya tenía experiencia trabajando en esa hora, pues mi antiguo trabajo también era de velador, pero en una escuela secundaria. Así que se podría decir que ya tenía algo de experiencia. Fue también por esa razón que acepté ese trabajo sin dudarlo ni un segundo, aunque mi esposa no estaba muy de acuerdo, pues quedaba en un lugar muy retirado de la ciudad donde estaba muy peligroso, pues siempre había enfrentamientos entre bandas delictivas. Y aunque yo estaba consciente de eso, sabía que no me ocurriría nada, pues yo en todo momento iba a estar dentro de dicha fábrica. Por fin se llegó el día y entré a trabajar. El lugar era muy grande, pero más bien era como una bodega. Tenía el techo de lámina y la verdad es que en el lugar hacía mucho frío, pues en la temporada que yo entré a trabajar era invierno. Las primeras noches fueron normales, pero una noche de sábado ocurrió algo que lo cambiaría todo. Yo me encontraba en la fábrica trabajando, dando una ronda por el lugar, cuando de pronto escuché pasos en el techo. Se me hizo muy extraño, pues el techo estaba demasiado alto como para que alguien pudiera subirse hasta allá. Salí a revisar, pero no pude ver absolutamente nada. Simplemente lo dejé pasar, pues no había nada que yo pudiera hacer en ese momento. Esa misma noche, aproximadamente a las 5 de la mañana, escuché unos gritos muy inquietantes viniendo desde adentro. Revisé todo el lugar, pero no había nadie por ningún lado. Pasó el tiempo y salí de mi turno muy confundido, y ya solo quería llegar a mi casa a descansar. La siguiente noche, de igual manera, se empezaron a escuchar de nuevo aquellos pasos caminando por el techo. Me levanté de la silla y salí de inmediato para asomarme, aunque no se alcanzara a ver mucho, pues como ya mencioné, el techo de esa fábrica era demasiado alto. Pero esta vez sí grité preguntando que quién estaba ahí, y obviamente nadie me respondió. La verdad no sentí miedo en ese momento, pues pensé que tal vez podrían ser de los jóvenes sin oficio que abundaban en esa zona, aunque seguía sin explicarme cómo demonios se había subido hasta allá. Yo volví a gritar que tenían que bajarse de ahí, que era una zona privada y que llamaría a la policía, pero de nuevo no hubo respuesta. Volví a entrar a la fábrica e intenté llamar a las autoridades, pero curiosamente no había línea en el teléfono, y al no haber línea tampoco había internet. Eso ya no me estaba gustando nada, pues no había motivo por el cual no hubiera línea. Chequé los cables y todo estaba conectado. Pensé que tal vez era problema de la compañía, pero qué conveniente que haya fallado justo en ese momento. Por un rato ya no se volvió a escuchar nada en el techo. Yo solo esperaba que pasara el tiempo rápido, pues no había mucho que hacer sin señal. Ya ni siquiera podía escuchar música. Iban a dar las 3 de la mañana y me levanté para dar una ronda por el grande lugar. Pero mientras caminaba escuché un golpe fuerte en la parte exterior de la fábrica, como si algo hubiera caído del techo y hubiera golpeado muy fuerte el suelo. Salí corriendo para averiguar de qué se trataba, pero no había nada. Rodeé el lugar y no pude ver a nadie ni nada que estuviera tirado en el suelo. Volví a entrar a la fábrica a revisar si había línea, y en lo que caminaba para llegar hasta allá escuché un ruido, pero ahora dentro de la fábrica. Ahí fue cuando de verdad sentí miedo, pues lo que fuera que estaba en el techo ya había logrado entrar. Volví a preguntar que quién andaba ahí, mientras giraba mi cabeza a todos lados, tratando de ubicar a la persona que se hubiera metido, con mucho miedo y únicamente con mi cuerpo para defenderme, pues yo no podía portar armas. Nadie respondía, así que tomé mi linterna y me fui caminando hasta donde según yo había escuchado el ruido.
y me estremecí al instante al ver parada una figura atrás de una de las máquinas, asomando únicamente medio cuerpo, con muy poca forma por la oscuridad que había allí. Tardé unos segundos en armarme de valor para alumbrarlo con mi linterna, pero al hacerlo esta figura desaparecía. Volví a quitar la luz de nuevo y veía que estaba ya asomándose únicamente observándome. Todo el cuerpo me empezó a temblar, pues se sentía una energía tan negativa en el lugar. Podía sentir que no era una persona, era algo diabólico. Yo comencé a rezar, pues soy muy creyente de Dios, y esa era mi única defensa en ese momento. Solo rezaba mientras iba dando pequeños pasos, retrocediendo lentamente. Y de pronto, escuché una risa cínica con una voz masculina, la cual mencionó: "Soy Dios". Yo salí corriendo inmediatamente de allí. Me subí a mi carro completamente tenso y salí del lugar dejando todas mis cosas en la fábrica. Sentí tanto miedo que hasta me atrevo a confesarles que iba llorando en el camino, el cual se me hizo eterno para llegar a casa. Al siguiente día fui a presentar mi renuncia, omitiendo el motivo real por el cual estaba renunciando. Ya después de meses le conté esta historia a mi nuevo jefe, donde me encuentro trabajando actualmente también como velador, pero en el turno de día. Y él me comentó que a él no se le hacía raro que esas cosas pasaran en ese lugar. Me contó algo que yo la verdad desconocía. Me contó que esa fábrica era muy nueva, que antes ahí era una bodega abandonada, y que el crimen organizado lo utilizaba para cometer todo tipo de atrocidades contra sus enemigos y alguna gente inocente también. Incluso se decía que hacían también allí sus rituales satánicos para obtener poder y protección. Todo eso ocurrió entre el 2010 y el 2015, hasta que el lugar fue comprado por unos empresarios extranjeros para hacer su fábrica allí. Él estaba muy sorprendido de que yo hubiera trabajado allí, y en el turno de la noche. Me decía que no se imaginaba la vibra que podía tener ese lugar, y me decía que era muy valiente. Pero como dice el dicho, lo que no sabes no te hace daño. Y les juro que de haber conocido lo que antes hacían en ese lugar, nunca hubiera aceptado ese trabajo, pues sabía que tendría que estar ahí de noche, en medio del monte, alejado de la civilización, y dentro de un lugar con un pasado muy oscuro.